Muy buenas noches, soy la representante del grupo número 1, el cual está compuesto por Stervin de la Cruz, Adolfo Pineda, Alice Santana, Eury Smith, Stervin de la Cruz y una servidora, Elisa Cotes. Durante este tiempo estaremos desarrollando a modo de informe nuestro trabajo final, que consiste en hacer un abordaje holístico al papel del derecho penal como respuesta a los ilícitos. Dentro de esos tópicos que han de robustecer nuestra investigación está un análisis de los diferentes tipos de infracción, las penas y los tipos de penas, así como la opinión sobre la aplicación de las penas a las infracciones en nuestro país. Cuando hablamos del papel del derecho penal como respuesta a los ilícitos, es importante destacar qué son los ilícitos, pues nos referimos a todo aquello que no está legal o moralmente permitido. Es decir, que esto consiste en un quebrantamiento notorio de lo que es la ley, y el derecho penal es la rama del derecho público que regula la potestad punitiva, es decir, la actividad criminal dentro de un Estado. El derecho penal tiene la facultad de asociar la realización de determinadas conductas y a su vez es la herramienta que tienen los estados para castigar las conductas típicas, aquellas que violentan las normas de convivencia. También es el mecanismo que tiene la sociedad para protegerse y se enmarca bajo el principio de la proporcionalidad y de la imparcialidad objetiva. Es decir, cuando hablamos de imparcialidad nos referimos a que se debe garantizar a la persona juzgada el debido proceso. Y cuando hablamos de proporcionalidad, pues nos referimos a que el castigo o la pena debe ser proporcional al daño causado tanto a una persona como a la colectividad. El derecho penal debe ceñirse al principio de la legalidad, lo que significa que no puede existir delito si no está una ley que sancione dicho delito. Y la misión del derecho penal consiste en crear conciencia en la comunidad de que las acciones traen reacciones, es decir, que se cree la percepción de que no existe una tolerancia ante el delito. Y todo esto puede lograrse a través de medidas que deben estar establecidas en las leyes penales. Es importante conocer qué son las penas y cuáles son sus tipos. Las penas son sanciones que producen las pérdidas de derechos personales de una persona responsable de un hecho punible y está contemplado en la ley y es impuesta por un órgano jurisdiccional por medio de un proceso. La pena es el recurso que usan el Estado para reaccionar frente al delito y es la principal consecuencia jurídica ante un delito. Dentro de las clases de pena nos encontramos con las penas criminales, las correccionales y la de simple policía. Las penas en materia criminal son aflictivas o infamantes solamente. Las penas aflictivas o infamantes consisten en la reclusión mayor, la reclusión menor y la detención. En la pena infamante podemos encontrar también la degradación cívica, y en las penas en materia correccional está el destierro, el confinamiento, la prisión temporal, la interdicción y finalmente la multa. Otras penas que podemos abordar son las penas de simple policía, que están consignadas en el artículo 464 del Código Penal Dominicano. Y dentro de estas penas podemos encontrar el arresto, la multa y el decomiso de objetos. También existen otras penas como son las penas principales, las penas accesorias y las penas complementarias. Las penas principales son las que van encaminadas directamente a sancionar el hecho y a obtener una disminución de la criminalidad por medio de los fines con que ellas persiguen. Las penas complementarias, como su nombre lo dice,
son el complemento de otras y nunca figuran solas. Y de ellas podemos citar lo que es la interdicción de ciertos derechos cívicos, civiles y familiares. Dentro de las penas accesorias, estas no están previstas específicamente para el delito, sino más bien que dependen de la imposición de una pena principal, acompañan a otras penas acompañan a otras penas y su duración dependen de esas penas que ellas van a acompañar. Las penas pecuniarias son aquellas que nos duelen bastante porque ya están afectando lo que es prácticamente nuestro patrimonio, ya que estamos hablando de emolumentos. Dentro de las penas aflictivas o infamantes, todo condenado a pena criminal sufre una pena infamante. Las penas aflictivas o infamantes son aquellas que hace perder al condenado un sufrimiento y una desconsideración, y a la vez son simplemente infamantes, conllevan solamente a la desconsideración de aquel condenado. Las penas privadas o privativas de libertad consisten en privar al delincuente de su libertad física. La privación de la libertad es la pena por excelencia en todas las sociedades civilizadas. Sin embargo, la excepción debe ser la privación de la libertad. Lo que debe primar como regla es la libertad. Vamos a ver un poquito el régimen y la duración de las penas en nuestro país. Según la reclusión mayor, podemos encontrar penas de 30 a 20 años, de reclusión mayor de 3 a 20 años, de 5 a 20 años y de 3 a 10 años. La detención puede consistir en penas de 3 a 10 años, la reclusión menor de 2 a 5 años y la prisión correccional de 6 meses a 2 años, la prisión de simple policía de 1 a 5 años. Vamos a ver lo que es la individualización de la pena. La pena debe ser personal, es decir, que ante una ley penal dominicana, cada uno es responsable de los hechos cometidos de manera personal y no se puede condenar a una persona por una acción que sea realizada por otra persona. Dentro de la clasificación de las infracciones por agravamiento, podemos ver que nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 1, establece 3 categorías de infracciones, que son las contravenciones, los delitos y los crímenes. Esto se conoce como la clasificación, y reafirmando la clasificación de las infracciones en el sistema de división, donde podemos ver diferentes metodologías como es el sistema tripartito, el bipartito y el monopartito. Sabemos que el tripartito está compuesto por lo que son los delitos, el crimen y las contravenciones. Al hablar de contravenciones, son las acciones y el resultado de actuar en contra de lo establecido o lo requerido. Y el delito se define como una acción antijurídica. A su vez, el crimen es aquella infracción que las leyes castigan con una pena aflictiva o infamante. Ya a modo de opinión en torno a la aplicación de las penas conforme a las infracciones en República Dominicana, es importante destacar que cuando hablamos de aplicación de las penas nos referimos a aquellas medidas de seguridad que se tomarán como medidas correctivas ante la comisión de un hecho punible o una conducta antijurídica, que es lo mismo. Las penas que se han de aplicar a un individuo deben caracterizarse por ser de carácter personal, necesarias, oportunas e ineludibles, y su cumplimiento se clasifica en función de su naturaleza, es decir, de la gravedad y autonomía. No obstante, es importante significar que las penas deben corresponderse con la realidad social de un país, así como con la consolidación, la fortaleza y el crecimiento de las instituciones que formen parte del sistema judicial. Esto debido a que el derecho no es estático y se debe corresponder con las necesidades actuales, con lo que hoy tenemos. Entiendo que en nuestro país
pudiéramos revisar el tema de las penas en virtud de que la pena máxima según nuestro Código Penal es de 30 años. Y si evaluamos ciertos hechos que presenta nuestra sociedad actualmente, entiendo que no se corresponde con esta realidad. Entiendo que pudiera revisarse de una manera responsable lo que es la pena máxima en nuestro país. Sin embargo, en lo que respecta a la propuesta de pena de muerte en nuestro país, entiendo que aún no tenemos esa fortaleza institucional para este tipo de penas y nos falta crecer un poco al respecto. En otro orden, en lo que respecta a las penas establecidas a los menores de edad, no estoy de acuerdo con el tiempo, debido a que sin importar el daño causado, el hecho punible, pues los menores de edad en nuestro país cuentan con penas de solo 8 años. Es un tiempo que considero irrisorio y si bien es cierto que República Dominicana no cuenta con los controles sociales que tienen países ya desarrollados, entiendo que debe crearse una conciencia y una creencia en valores de nuestros jóvenes, de manera que realmente estén conscientes de los hechos que puedan ocasionarles a otra persona. Es importante destacar que cualquier persona que pase de los 16 años es consciente de lo que es un homicidio, un sicariato, un tráfico de drogas. Entonces, que a pesar de que en nuestro país existe mucha necesidad, los jóvenes pudieran alegar ignorancia, pudieran alegar que están en un estado de necesidad, de abandono, pero es importante crear la conciencia de que al final del túnel habrán otras opciones fuera del crimen. Hasta aquí mi parte, espero que haya llenado las expectativas y muchas gracias.